Bienvenidos a la parte 6 y final de La princesa exige el divorcio. Espero que lo disfruten mucho y hayan disfrutado todo este manga al igual que yo. Ahora sí, empecemos con su parte final. Ante tanta queja de Arnoa, Belle tuvo que decir que una piedra del alma no significaba mucho. Entonces Arnoa necesitaba saber por qué aceptó la apuesta. Pero apareció Luca. Ni siquiera le habían dado la oportunidad de irse, así que por supuesto escuchó todo. Como Belle no le había explicado en detalle sobre la piedra del alma, él lo hizo. Tenía poderes curativos inmensos, podía neutralizar venenos y restaurar parte de la magia, pero solo podían hacerlo las piedras de la familia imperial. Belle, antes de que Luca siga hablando, lo calló y lo mandó a que saque al niño de ese lugar. Arnoa quedó pensando que había sido un contrato sin ningún beneficio para él. Belle mentiría si dijera que no quería una piedra del alma imperial. Le confesó que al principio estaba interesado en saber a quién quería proteger tanto a Anakin. Pensó que Arnoa no era diferente de otras personas, aparte de ser inteligente. Sin embargo, sus ojos lo miraron directamente a él, el dueño de la torre mágica, y su alma brillaba en sus ojos. Todo eso hizo que el corazón de Belle se conmoviera. Por eso decidió ayudarla. Pero ahora Belle quiere algo más que su alma. Arnoa de repente se empezó a reír a todo pulmón, porque se sentía estúpida. Ninguno de los dos habían sido realmente honestos, así que a partir de ahora quería que no se oculten nada. Belle ya le había contado todo lo importante, solo faltaba repetirle que la amaba. Cada vez que Belle le decía sus sentimientos, Arnoa se sentía poseída por algo, y ese algo la impulsó a besarla. Belle le repitió que la amaba. Ella había sido la primera persona que lo había hecho sentir de ese modo, y él a Arnoa también. De repente, Arnoa escuchó la voz de Amaryllis y recordó que había olvidado algo importante. Belle tenía que ir con ella y ver algo urgente. Cuando llegaron a la puerta que no se podía abrir, Arnoa entró y le dijo que pase porque Amaryllis estaba en ese lugar. Esa habitación había sido el laboratorio de la madre de Belle cuando vivía, y seguramente lo que Arnoa vio fue un artefacto que contenía recuerdos de Amaryllis. Belle sabía que podía hablar y reaccionar, pero no era un ser vivo. Siempre se preguntó qué estaba investigando antes de morir, y ahora lo había descubierto. Arnoa seguía insistiendo en que entre y lo vea por sí mismo, pero Belle no podía entrar. Nunca se pudo abrir esa habitación porque tenía una barrera mágica. No entendía qué estuvo pensando su madre, pero Arnoa era la única a la que se le permitió entrar y salir. Arnoa no entendía por qué Amaryllis le permitía a ella pasar, pero mantenía a su propio hijo afuera. Belle había intentado entenderlo, pero su madre siempre fue bastante rara, así que si hubiera querido decirle algo, ya se lo hubiera dicho. Entonces entendió que había hecho algo que no quería decirle a él, pero sí a Arnoa. Aunque sea raro, Amaryllis era una archimaga y no hacía nada en vano. Como Belle no podría verla ni oírla, las dejaría para que hablen tranquilas. Amaryllis volvió a aparecer efectivamente y le preguntó si ahora sí habían tenido una conversación honesta. Según Amaryllis, la comunicación era lo más importante, aunque ella no había sido honesta del todo con su hijo. Amaryllis quería que le diga a Arnoa qué más quería saber, porque ella sabía todo lo que Arnoa quería saber. Lo que Amaryllis quería decir era que ella tenía el don de la profecía. Era algo raro, incluso entre los magos. No ha habido ningún otro después de ella. Había visto todo desde mucho antes que Arnoa nazca, incluso antes de que Anastasia, o tía como ella le llamaba, se casara. Amaryllis y Anastasia eran amigas, y se quedó mucho tiempo en la torre mágica.
Arnoa había escuchado historias de que su madre había viajado mucho antes de casarse, pero nunca supo a dónde fue, ni que se había hecho amiga de Amaryllis. Anastasia se había ido de ese lugar esperando la profecía que ella le dijo, pero la parte que más le gustó fue que su hija sería emperatriz. Finalmente las preguntas tenían respuestas. Anastasia le había enseñado estudios imperiales aún sin ser heredera. Otras madres le buscaban maridos a sus hijas, pero su madre le enseñaba a manejar a la gente. Amaryllis sabía que Arnoa iría. Ya estaba destinado, y tenía curiosidad por saber cómo era la hija de Anastasia y el amor de su hijo. Si bien las personas con demasiado poder mágico se volvían egoístas, eligiendo su seguridad sobre el amor, Amaryllis lo había resuelto todo. Había modificado la magia de Belle un poco, pero, de todas formas, el problema de Arnoa era que pensaba demasiado las cosas. Como Amaryllis había visto demasiadas cosas, también vio cuánto tiempo Arnoa estaría en el trono, pero no se lo iba a decir. Saber mucho sobre el futuro no era algo muy bueno tampoco. Sin embargo, podía enseñarle algo. La bola de cristal reflejaba el futuro, así que Arnoa debía mirar con atención. La había esperado todo ese tiempo para mostrarle eso, y como siempre, su predicción fue acertada. Se despidió de Arnoa, pero ahora debía mantener los ojos bien abiertos, ya que ese cristal había llegado al fin de su vida útil, y no duraría mucho. En la bola se veía a Silier furioso ante la incapacidad de sus hombres para encontrar a la emperatriz. El fracaso de Roxanne en el torneo había hecho que los nobles que antes lo apoyaban se inclinaron ahora del lado de Arnoa, y la ausencia de una abdicación formal impedía que su plan de colocar en el trono a la loquita avanzara. Reconocía que debió obligar a Luciano a abdicar antes de su muerte. Solo la condesa Hermann había acudido a ofrecerle un obsequio, recordándole que todavía quedaban aliados potenciales, aunque sean escasos. Se enojó aún más cuando Raya le dijo que la emperatriz podría estar en Ferren. Asilier ordenó movilizar a sus hombres de inmediato para capturarla antes de perder por completo el control. Raya le recordó a Asilier el acuerdo. Él se convertiría en su subordinado y recibiría parte de una piedra del alma imperial cada vez que le prestara ayuda. Asilier reconoció el trato, pero Raya afirmó que ya había cumplido al revelarle el paradero de la emperatriz. Con eso, el contrato había terminado. Raya quería la piedra del alma de un miembro de la familia imperial y sabía que la sangre imperial corría por las venas de Asilier. En ese momento entró la Cucú, quien descubrió que su padre había mentido sobre tener un mago esclavizado y en su lugar le ofreció una recompensa. Asilier trató de explicarle que lo que le darían sería la piedra del alma de Arnoa, pero Raya lo inmovilizó, harto de sus excusas. La verdad era que muy pocos humanos sacaban algo bueno de hacer un trato con un mago. Eran personas como Asilier las que caían en tentación y tomaban medidas equivocadas. Todas las familias imperiales fueron purgadas. La única familia imperial, aparte de los Cassian, que fue reconocida con sangre imperial, eran los Asilier, y solo quedaban 2 de ellos. Raya solo necesitaba la piedra de uno de los 2. Por supuesto, Asilier no quería elegir, pero como era tan buen padre, él se haría cargo. Y claro que lo iba a hacer, porque su hijita lo entregó como cerdo al matadero, mientras le quitaba el collar. Irónicamente lo abrazó y le dijo que cuando su plan llegue a buen término, toda la gloria sería para él. Raya empezó, pese a las súplicas de Asilier. Roxanne se despidió de su padre justo antes de que éste muriera. Arnoa, al ver este horror, corrió a contarle a Belle que el mago que buscaba había matado a Asilier y había tomado su alma. Belle
comprendió sus intenciones y se decidió a acudir a Anakin. Explicó que aunque Raya tenía el alma, aún necesitaba purificarla para crear la piedra del alma, lo que les daba tiempo para detenerlo. Mientras tanto, Raya ya contemplaba la gloria. Faltaba muy poco para que su deseo se hiciera realidad. Mientras Raya trabajaba en la piedra del alma, Roxanne encima lo apuraba para que termine. Obviamente no era algo fácil, pero la loca seguía y seguía. Si se tardaba más, Belle y Arnoa regresarían al palacio en cualquier momento y no podían permitirse retrasos. Raya, harto de escucharla, le dijo que era puro berrinche igual que su padre. Si Roxanne quería ser emperatriz, tenía que empezar a practicar la paciencia como un buen emperador. Roxanne le saltó encima para querer cortarle la lengua. Raya le recordó que había prometido servirla hasta que muera. Pero Roxanne lo amenazó. Debía cuidar su lengua si no quería morir, porque ella no era tan compasiva como su padre. Pero esta loca, ¿qué haría si lo mataba? ¿Cómo se enfrentaría ante Belle? Así que hicieron un trato. Ella lo protegía mientras creaba la piedra y él la ponía en su tan ansiado trono. Cuando Roxanne se fue, Raya explotó. Estaba totalmente harto de no tener poder, pero una vez que matara a Belle, la siguiente sería esa loca. Por otro lado, Belle intentaba comunicarse con Anakin mediante el collar mágico que Arnoa le había prestado. Cuando finalmente contestó, Anakin le informó que algo extraño ocurría. Azilier no había salido de su habitación y se rumoreaba que podía estar enfermo. Belle le reveló entonces la verdad. Azilier estaba muerto. Anakin de inmediato se dio cuenta que Azilier había peleado con el brujo. El problema era detenerlo antes de que refine el alma, y usar magia de rastreo tomaría mucho tiempo. Completar esa piedra sería desastroso. Si combinaban esa piedra con magia negra, le sería difícil a Belle enfrentarlo de frente. Si completaba la piedra, la usarían para dejar a Belle como espíritu. Pero Belle afirmó que encontraría la forma de detenerlos, incluso a costa de su vida. Arnoa se negó a aceptar ese sacrificio y argumentó que así como el contrato entre el duque y el mago tenía trampas ocultas, también debía existir alguna debilidad en las almas imperiales. Entonces le preguntó a Belle cómo podían probar la existencia de un alma imperial. Según la Torre Mágica, un alma imperial es aquella que nace en una familia imperial cuyo nombre está escrito con hilo y oro en un pergamino imperial. Hubo un caso en el que un mago había fracasado al intentar crear una piedra del alma a partir del alma de un miembro caído de la familia imperial. Eso demostraba que había excepciones. Arnoa, convencida de que había encontrado una solución, ordenó a Anakin escribir sus palabras, porque estaba a punto de emitir un decreto imperial. Mientras tanto, Roxanne preparó a sus caballeros, lanzando su grito de mando, anunciando que había llegado el día de que ella, supuestamente la verdadera dueña del trono, lo tomaría y derrocaría a la falsa emperatriz. Al grito de ¡Yupi! ¡Viva Azilier!, los soldados la siguieron. Mientras se preparaba, pensaba en todo el tiempo que había perdido su padre, cuando la respuesta era tan simple. Solo faltaba refinar la piedra y el mundo sería suyo. Justo entonces, Raya apareció para decirle que la piedra estaba lista. Y como todo estaba listo, partieron al palacio imperial. La loca saboreaba el palacio, el trono e incluso las vidas insignificantes que yacían bajo la emperatriz. Creía que todo lo que había sería suyo. El alboroto llamó la atención de Penélope. Al ver la masacre que había hecho y verla llena de sangre, Penélope se quedó helada, pero la acusó de traición. Supuestamente Roxanne solo estaba tratando de encontrar su lugar. Recordando lo que había pasado cuando la loca se sentó en el trono, Roxanne decidió educarla.
empezando por encerrarla en su habitación. Al notar que la emperatriz no respondía, comprendieron que no estaba allí, tal como lo habían previsto. Registraron la habitación, la oficina y descubrieron un compartimiento oculto en un portal. Raya le explicó que conducía directamente a Ferren. Raya veía que Bel ya iba cruzando el portal en su forma espiritual. Pensaba que ahora, con el poder de la piedra del alma, iba a invocar a la bestia que necesitaba. Quería que Roxanne vea bien cuál era el poder de la piedra. Las cadenas que brotaron de su poder envolvieron muy fácilmente a Bel. Incluso si intentaba resistirse, no podía hacer nada en su estado espiritual. Era increíble para Raya que el gran dueño de la torre mágica fuera así de débil. Fue tan fácil para él poder derrotarlo que ni él se la creía. Así que decidió terminarlo con sus propias manos. Aunque Roxanne intentó detenerlo, este tonto cruzó el portal y con su espada iba a matarlo y elevarse en la cima de todo. De repente se dio cuenta de algo extraño. Aunque había sufrido daños, Bel era el dueño de la torre y desde antes no sintió ningún poder mágico. Entonces sintió una presencia tras él y ahí estaba Bel, que le tiró un buen chorro de su poder dejándolo en el suelo. Bel, muy contento, lamentaba haber arruinado el momento que tanto esperaba. Raya de inmediato lo atacó con la piedra y obviamente salió una gran serpiente, digno de su dueño, claro. La ignorancia de Raya estaba provocando que abuse de su poder, pero seguía atacándolo sin éxito. Raya se estaba quedando sin energía después de usar el poder de la piedra y no entendía por qué. Pero Bel aprovechó el momento para darle, y con ganas, haciendo que vuelva al palacio a través del portal, peor que un estropajo. Roxanne había quedado indefensa ante Bel y quería que Raya le dé su poder. Roxanne decidió atacar a Bel, y él no se lo iba a impedir, pero no se lo recomendaba. Justamente Bel había planeado eso. Y con una mano destruyó la espada de Roxanne. Roxanne seguía gritándole a Raya que vierta todo su poder en ella, pero aunque Raya quería hacerlo, no podía. Fue entonces que Bel reveló la verdad. Lo que había creado no era una piedra del alma imperial, sino una común. Arnoa fue entonces cuando entró y dijo que aunque se había usado el alma de Asilier, su estatus había cambiado antes de completar el proceso. Ya no pertenecía a la realeza. Mostró un antiguo pergamino brillante que había sido hecho por el primer dueño de la torre y la familia imperial. La familia imperial de ese país eran aquellos cuyos nombres estaban escritos con ese hilo de oro y magia. Así que si se borraba su nombre del pergamino, ya no era miembro de la familia imperial. Era imposible que alguien lo supiera, porque solo el dueño de la torre y la familia imperial conocían su existencia. Roxanne podría haberlo sabido antes, pero Arnoa no tuvo la oportunidad de decirlo. Las piedras del alma son elementos muy peligrosos. Nublan los ojos de las personas, los llenan de deseo y poder, haciendo que pierdan todo por avaricia. Así que la familia imperial y Ferren habían decidido destruir ese pergamino. Esta era la derrota de Raya y Roxanne. Raya no lo podía creer, porque en su premonición había visto otra cosa. Desde que Raya mató a Amarilis, había comenzado a tener sueños premonitorios más frecuentes sobre cosas pequeñas. Esos sueños venían junto a pesadillas, y lo habían guiado desde entonces. En los sueños siempre le iba bien. Sin embargo, con el tiempo empezaron a torcerse y terminó volviéndose algo inútil. Gritó de frustración que él era el único con la habilidad de premonición desde la gran maga Amarilis. Bel le dijo que esa habilidad la había obtenido después de matar a su madre.
Pero eso era lo que Raya siempre había creído. En realidad, lo que él tenía era una maldición que muestra ilusiones interminables de sueños inalcanzables. Arnoa había encontrado libros en el laboratorio de Amaryllis y gracias a eso pudo entender en qué estaba trabajando. En otras palabras, era parte de la profecía que vio Amaryllis. Bell le dijo que debería agradecer porque su vida estuvo llena de sueños. Antes de que pudiera responder, Bell pronunció el nombre completo de Raya y lo selló en su forma espiritual. Era pequeño, porque debía ser algo congénito y le debía estar afectando haber usado toda su magia. Finalmente se lo entregó a Luca para que le enseñe modales. Y como ya habían terminado con ese parásito, ahora seguía la reina de las locas. Tiempo después, todos los nobles habían llegado cuando Arnoa ordenó traer a la criminal. Roxana Cillier fue llevada al palacio, acusada de infiltrarse y de conspirar contra la emperatriz. Arnoa declaró que Roxane estaba acusada de traición y de liderar una rebelión. Roxane respondió que si bien iba a caer, arrastraría a Arnoa con ella. Explicó que buscaba vengar la muerte de su padre, asesinado la noche anterior por el maestro de la torre, en complicidad con Arnoa, quienes tenían una relación bastante peculiar. También acusó a Bell de robar el alma de su padre. Solo un hechicero de alto nivel podría usar esa magia, por lo que Roxane sospechaba que la emperatriz había conspirado con él y la culpaba. Roxane sabía que no podría librarse de sus culpas, pero intentó ganar la simpatía de los nobles, diciendo que la emperatriz y el maestro eran más que amigos y que podían actuar juntos para sus fines. Los nobles comenzaron a murmurar sobre la tiranía de confiar en un hechicero y sobre el poder del maestro de la torre. Arnoa silenció la sala y le pidió pruebas a Roxane, pero obviamente esta loca no las tenía, porque todo pasó en la mansión Cillier. Roxane debería haberse preparado mejor para acusarla de algo tan grave, como lo hizo Arnoa, quien arrancó el collar del cuello de Roxane. Resulta que el collar era una piedra de video que Hermann le dio a Arnoa, y ella mediante magia la convirtió en una herramienta donde se veía claramente cómo Roxane, sin ninguna culpa, entregó a su propio padre. Arnoa no entendía a la loca. ¿Por qué estaba tan obsesionada con ser emperatriz? Pero según Roxane, ese no era un lugar para una mujer divorciada que solo buscaba complacer a un rey tonto. Arnoa reconoció que tenía razón, pero tampoco sabía nada de su vida y de cuánto había sufrido. Aparte, Roxane tampoco era un derroche de virtudes. Tenía una amplia lista de crímenes que podrían recitar todo el día. Así que Arnoa, para la traidora Roxane loca Cillier, la enviaría a la frontera noroeste. La frontera noroeste era el final del continente, llamada la Tierra del Dolor. Un lugar desolado donde habitaban monstruos. Durante el día el sol quemaba como el infierno y por la noche los monstruos lo recorrían. Allí Roxane lucharía y se arrepentiría de sus crímenes por el resto de su vida. Mientras los guardias la llevaban, Roxane gritó que la sangre imperial corría por sus venas y que estaba destinada a ser emperatriz. Si la enviaba ahí, prefería que Arnoa la mate. Ya en la Tierra del Dolor, Roxane despertaba con la orden de trabajar para el imperio. A pesar de haber sido duquesa, fue enviada a la frontera del noroeste. Un lugar peligroso, sin equipo adecuado, donde otros prisioneros creían que no sobreviviría más de un mes. Sin embargo, Roxane decidió aprovechar la oportunidad de recibir un arma para enfrentar a los monstruos y planear su escape. Por otro lado, Arnoa recibía reportes sobre Roxane. A pesar de las condiciones extremas,
Roxanne mantenía la producción de recursos valiosos para el imperio. Por ejemplo, un material de alta calidad cultivado con sangre de monstruo que se utilizaba para fabricar armas para monstruos. Había muchos países que sufrían ataques frecuentes de monstruos, por lo que sería un buen recurso para el imperio. Arnoa también se enteró de que Luca estaba haciendo un gran trabajo con Raya. Según Luca, iba a arreglar su mente podrida, así que le daba clases especiales todos los días. Aún seguía en su forma espiritual, y así se quedaría hasta que rompan el sello. Entonces todo lo que quedaba era lidiar con la piedra del alma. Como Bell no podía traer el alma de Azilier de nuevo, lo mejor era destruir la piedra, aunque había formas de hacerla útil, pero estaba seguro de que eso no era lo que Arnoa quería. Arnoa de la nada comenzó a reír. Era increíble que hayan pasado tantas cosas y ahora estuvieran tomando té como si nada, y se sentía muy feliz por eso. Arnoa le agradeció porque seguramente no podría haber hecho nada sin su ayuda. Luego de un dulce y hermoso beso, Bell tenía algo que darle. Arrodillado ante ella, le pidió que le permita quedarse con ella para siempre. Poco después, Arnoa sostenía el anillo y recordaba el maravilloso momento. Bell hablaba muy en serio, pero sabía que no era una decisión fácil, así que le daba tiempo para pensarlo. Pero quería que conserve el anillo. Con él podía convocarlo en cualquier momento si recordaba el hechizo. Aunque ella era mala para los hechizos, lo descubriría de forma natural cuando llegue el momento. Él la estaría esperando. Arnoa nunca había pensado en que ella y Bell se casarían. Después de todo, ella es la emperatriz y Bell el señor de Ferren. Con la traición tan reciente de Roxanne, el anuncio de un matrimonio sin precedentes históricos podría causar un caos. De repente entró Penélope. Ella le informó que los preparativos para el próximo baile iban sin problemas, así que Arnoa no tenía de qué preocuparse. Pero Penélope notó algo que la tenía inquieta, y estaba segura que eso tenía que ver con el anillo que intentaba esconder, así que quería que le cuente para ayudarla. Tras contarle todo, Penélope quedó impresionada por lo que le dijo. Pero el problema de Arnoa era que no eran nobles normales. Si lo fueran, no tendrían ese problema. Temía que la nobleza tome partido con ese matrimonio bajo sus propios intereses. Pero Penélope no creía que su matrimonio perjudique el imperio. Lo que importaba era lo que sentía el corazón de Arnoa. Penélope quería que tengan al menos una cita para que pasen tiempo juntos. Le recomendó que fueran al festival de fuegos artificiales que celebraría el pueblo en unos días. Y así lo hicieron, para aprovechar el tiempo juntos. ¿Quién hubiera pensado que la emperatriz y el dueño de la torre estarían en un lugar así? Arnoa no creía que fuera prudente estar ahí, ya que aún no le había contestado su propuesta. Como había mucha gente, Bell quería que se quede muy cerquita de él. Entonces Arnoa lo tomó de la mano, porque así sería mucho más romántico y más seguro. Viendo algunos puestos, Bell le regaló un accesorio hecho con flores, ya que combinaba con sus hermosos ojos. Arnoa se preguntaba si las otras personas los veían como novios. Más tarde, se encontraban en una torre. Arnoa le confesó que había pensado mucho sobre su propuesta y sobre el anillo que le dio. No creía que vuelva a usarlo nunca más. Bell, suponiendo lo peor, dijo entender lo que quería decir. Pero Arnoa no había terminado de hablar. Lo que ella quería decir era que ya no hacía falta usar la teletransportación, porque a partir de ahora siempre estaría ahí para él. Así que su respuesta era sí. Aceptaba casarse con él, mientras los fuegos artificiales parecían celebrar su amor. Tiempo después,
Finalmente Arnoa había terminado todos sus pendientes. Había estado ocupada con la evasión fiscal de los aristócratas y los fraudes de Dubert. La boda ya estaba a la vuelta de la esquina y Arnoa quería llamar a su futuro marido. Y con un solo "te extraño", él apareció por arte de magia. Al parecer el anillo era muy potente. Entre bromas y juegos, ella lo quería como un gatito, porque quería tocar algo esponjoso y suave. Como Belle se sintió un poco mal por eso, ella lo abrazó, ya que solo estaba bromeando. Lo había llamado porque realmente lo extrañaba. Belle le confesó que ya no podía esperar más para que lo llame marido, pero eso sucedería muy pronto. Poco después, las doncellas ya estaban preparando a Arnoa. Justo entonces Anakin fue a verla. Había ido porque el novio se estaba poniendo muy nervioso, pero al ver lo hermosa que se veía, se quedó helado. Anakin solo le dijo lo que iba a decirle porque estaban solos. Aún le costaba entender por qué se casaba con Belle. Apenas se había asimilado que eran novios y de repente ya estaban a punto de casarse. El último matrimonio de Arnoa había sido un fracaso, pero esta vez ella lo anhelaba. No podía esperar para ver qué les deparaba el futuro. Entonces Anakin, como su mejor amigo, la felicitó y le deseaba que sea feliz de todo corazón. Ya en la iglesia, una gran multitud estaba esperando para el más hermoso momento. Arnoa y Belle hicieron sus votos, juraron estar en las buenas y en las malas, apoyarse mutuamente hasta que la muerte los separe. Estarían juntos como lo han hecho hasta ahora, como lo habían hecho ya sus corazones. Estos votos fueron sellados con el beso más tierno antes visto. Luego, Arnoa habló a su pueblo. Esa ceremonia no solo era una alegría para ella, sino para la unión de la Torre Mágica y el Imperio. A partir de ese momento, el Imperio y Ferren se declaraban aliados. Los soldados imperiales irían a Ferren para proteger a la gente y reclutarían magos para servir al Imperio. Finalmente, Arnoa empezaba a sentirlo. Ella, la marioneta de su familia, encerrada en Durán como reina de un rey incompetente y tonto, ahora era la emperatriz del imperio, pero también una emperatriz que tenía como marido al dueño de la torre mágica. A partir de ahora no habría más dudas, porque Arnoa solo seguiría adelante con los que le importaban y con las personas que amaba.